Continuamos con más Sama Noticias y como cada día martes ya nos acompaña el magíster Maximiliano Martínez en esta columna de historia y de política internacional. Está junto a nosotros porque tal cual planteó la semana pasada, vamos a ampliar sobre la historia de los mundiales. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo Hola, bien? Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un placer. Hoy más cerquita, ¿no? Tenemos esta posibilidad. Sí, de claro, me han acá. sacado del lugar en el que estaba donde me sentía más... Lo sacaron de su zona de confort. Exactamente, me han traído aquí. Pero no, sí, hay que cambiar. Se va a Siempre hay que acostumbrar estar rápido. predispuesto al cambio. No se haga problema que se va a acostumbrar rápido. Muy bien, vamos a hablar de los mundiales en torno a la guerra, podríamos decir, previo, después. ¿Han modificado estas situaciones bélicas la historia de los mundiales o no? Los mundiales de los totalitarismos, los mundiales de los estados benefactores, los mundiales post-crisis del crack del 29, los mundiales de las restauraciones conservadoras, vos podés darle la definición que quieras, pero son mundiales de fútbol. ¿Sí? Qué fuerte eso. Sí, Qué fuerte sí, porque en un punto trasciende la realidad de un lugar, como va a pasar ahora. No tendemos nunca a pensarlos dentro de un contexto. Siempre tratamos de ver al mundial en un compartimento estanco o en una burbuja que es la práctica lúdico-deportiva del fútbol, pero cuando vos ves justamente estos mundiales, el del 30 en Uruguay, el del 34 en Italia y el del 38 en Francia, y posteriormente a esto el del 50, 54 y 58, vas viendo que el contexto político internacional y el contexto de ese complejo proceso que fue la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, la preguerra, los totalitarismos, influyeron directamente sobre esto y le dieron ese color que los mundiales tienen y que muy pocos conocen, me arriesgo a decir. Ahora nosotros observamos en todo momento, en la actualidad, una expectativa muy fuerte mundial. Estamos a 19 días. La pregunta es si sucedía lo mismo en ese momento. Uno entiende que quizás la globalización no estaba presente y ahí todo era distinto. Para el Mundial de 1930 vos imaginate que gran parte de las selecciones que venían a jugarlo no sabían dónde estaba la República Oriental del Uruguay. ¿Está bien? Partí que un viaje en barco desde Europa hacia Uruguay, en aquel momento hacia el puerto de Montevideo, tardaba aproximadamente un mes. Hoy una selección se puede mover a cualquier parte del mundo en menos de un día. Imagínate un mes en barco. Hay videos donde muestran que las selecciones venían entrenando en los barcos, haciendo movimientos precompetitivos. A cuidar las pelotas ahí, que no se caigan. Hay difícil, anécdotas ¿no? increíbles de la cantidad de pelotas que perdió la selección francesa en el viaje. Pero imagínate vos esa cuestión y de un país como Uruguay en 1930, que era prácticamente un país desconocido para el mundo. Aunque desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista futbolístico, Uruguay había marcado a fuego el deporte mundial, ya que para aquel momento que no existían los mundiales, la competencia deportiva en la cual se definía esta cuestión de quién era el mejor futbolista, quién era el mejor equipo de fútbol del mundo, lo definían las Olimpiadas. Y Uruguay había sido 2 veces campeón olímpico. Es más, en su actual escudo, ellos se niegan a sacar 2 de las estrellas que tienen porque consideran que son 2 campeonatos mundiales. Al no existir los campeonatos del mundo y haber ganado las 2 medallas olímpicas, consideran que son esos 2 campeonatos y deben ir junto a los 2 campeonatos que ganan, al de 1930 y al de 1950, que quizás sea el mundial más romántico de casi toda la historia de los mundiales. Bien, ¿por qué romántico? ¿Por qué es romántico? Porque se dan 2 hechos en el Mundial de 1950 que son prácticamente increíbles. El primero, y que casi muy pocos conocen, es que se enfrentaron en un partido por la zona de grupos Estados Unidos e Inglaterra. ¿Está bien? Y Estados Unidos le ganó a Inglaterra 1-0. Algo que es increíble. Hay una película que desarrolla esta cuestión. Si bien el equipo norteamericano no era un equipo con jugadores de Estados Unidos, la gran mayoría eran del Caribe y su principal figura, el capitán era un jugador haitiano, ya que hemos hablado de Haití varias veces, logra ganarle a Estados Unidos 1-0. Perdón, Estados Unidos e Inglaterra 1-0. Imagínate lo que significaba para Inglaterra en aquel momento, los inventores del fútbol, que
Estados Unidos les gane 1-0. Y bueno, y Uruguay, la final del 50, el maracanazo, que es algo que quizás no se repita nunca más en la historia, de la misma forma que no se va a repetir una situación como la de Diego haciéndoles el gol con la mano a los ingleses y después el mejor gol de todos los tiempos. O el 7-1 en Brasil de Alemania, ¿no? Fíjate Ponele que ahí... en este fútbol contemporáneo... es más complicado, es sorprendente que Alemania le haga 7 goles a Brasil, pero que Uruguay salga campeón en Brasil, en todo ese contexto de inauguración de lo que significaba el Maracaná, de cómo se dio el prepartido, el partido, el postpartido, cómo festejaron esa copa, cómo juntaron entre ellos una vaquita para comprar sándwiches, 2 cervezas y festejar su Copa del Mundo, es algo prácticamente inconcebible hoy en día. Ayer y antes de ayer hablábamos con unos amigos de que, por ejemplo, en el Mundial de 1986 vos lo podés ver a Diego con la camiseta de Dinamarca en la concentración y después entrenando con la camiseta de Italia. Ruggeri con la camiseta del América entrenando dentro del campo del América, y hoy sería ilógico, porque las marcas no se lo permitirían, que pudieran usar las camisetas de otros equipos porque han firmado un contrato millonario para que lleven esa camiseta. Pensábamos en esta cuestión de Cruyff, cuando se saca la tira de la camiseta porque no quería representar a Adidas porque su contrato lo había hecho con Puma. Claro, sí. Bueno, has dado además en la tecla en esto de cómo se involucra el fútbol o no en el marco o o dentro de la política internacional. Digo, en cada uno de los contextos, ¿no? Observamos cómo quizás la FIFA ahora toma, ¿no?, algunas particularidades que, por ejemplo, están relacionadas con derechos humanos, pero antes, como ahora, hablando de los contextos. Por ejemplo, los futbolistas están muy ajenos a todo eso, ¿no? La gran mayoría. Si vos pensás que un jugador de la talla de Mbappé diga lo que dijo de los jugadores latinoamericanos, demuestra el grado de ignorancia que tiene, ¿está bien? Si vos pensás en la década del 30, propiamente dicho, 1930-1938, que se dan competencias deportivas de una talla política internacional inimaginable hoy en día, porque uno tiende a pensar Uruguay en el 30. Sí, Uruguay juega el 30 porque en Europa prácticamente era imposible jugarlo por la crisis económica que se había dado. La gran mayoría de los países latinoamericanos estaban en la cresta de la ola porque estaban entrando dentro de este proceso que se estaba comenzando a dar posterior a la crisis del Estado oligárquico liberal, y cómo las políticas de los estados benefactores comenzaban a impactar en los países productores de materias primas. Y esto se ve en las inversiones que los estados comienzan a hacer sobre cuestiones de urbanización. El ejemplo perfecto es el Estadio Centenario de Montevideo o el Maracaná de Brasil. Son monstruos que demuestran el poder simbólico que el Estado tenía en un determinado espacio territorial. ¿Está bien? Vos ves el Estadio Centenario hoy en día y te sorprende. Imagínate lo que debe haber sido en la década del 30 en ese lugar que no había nada. Y encontrarse con ese monstruo. Galeano decía de que los estadios como el Centenario o el Maracaná simbolizaban esos viejos transatlánticos que traían a los inmigrantes de Europa y que ya no existen. ¿Está bien? Y que son la imagen perfecta de algo que quizás no se vuelva a repetir nunca más. Pensá en el 30 en esta cuestión de Uruguay, luego pensá en el Mundial de Italia en 1934, pero no dejés de lado las Olimpiadas en Berlín en 1936 y no dejés de lado el Mundial en 1938 en Francia. Cuestiones como la selección de Austria, que tenía a uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos y que se dice que también superó los 1000 goles, que es Matías Sindelar, que no se le permitió jugar justamente porque era judío, era austriaco, del mismo lugar del cual venía Hitler. Están las famosas imágenes de la selección italiana vestidos con la camiseta negra, saludando con el saludo romano, que en realidad en aquel momento ya toma tintes del saludo fascista. ¿Está bien? Y dentro de ese equipo italiano, por ejemplo, había un argentino que es uno de los únicos jugadores que jugó 2 mundiales de fútbol para 2 distintas selecciones.
Hoy sería prácticamente Impensado. imposible pensar esa cuestión. En ese mismo Mundial de 1934 tenés la figura de un jugador sanjuanino, que fue capitán de la selección argentina, ¿está bien? Que es José Neín, que cruzaron todo el Atlántico para jugar un solo partido, lo empezaron ganando 2-0 y lo terminan perdiendo 4-2 y tienen que pegar la vuelta. Entonces, cuando vos pensás todas esas cuestiones, el poderío de la selección alemana en 1938, la camiseta alemana con el águila sobre la esvástica, la camiseta negra de Alemania, cuestiones que hoy son prácticamente impensadas o inconcebibles. Hablábamos recién con Carlos afuera, ¿cuáles eran las marcas de las camisetas? Hoy tenés Adidas, Nike, Puma. ¿Cuál era la marca que atravesaba o que hacía que usaran que usaban casi todas las selecciones de los mundiales? ¿Sabés cuál es esa marca? No. Hasta el día de hoy se usa, Umbro. Mira. Umbro era la marca que prácticamente vestía a casi todas las selecciones del mundo y a casi todos los grandes equipos del mundo. Por eso cuando vos ves en Umbro, la marca dice Sainz 1873, porque es la primera marca de insumos deportivos de la historia del deporte. Qué bueno. ¿Está bien? Cuando vos ves Adidas y ves la historia de Adidas con Puma y cómo se separa Adi Dassler por un lado y Rudolf Dassler por el otro, ves el poder simbólico que tienen esas marcas, las 3 tiras. ¿Por qué usaban las 3 tiras? Porque era la forma que tenía para que el botín no mueva el pie. Claro, hay historias tan particulares y únicas dentro de ese contexto. Pero a ver, eso forma parte de un contexto internacional. Adidas se posiciona mundialmente, y pasamos los mundiales de la posguerra, 1954, porque logra que la selección alemana salga campeona con los botines Adidas. Claro, y ahí es ese avance. Bueno, Maxi, lo vamos a cortar acá, pero lo vamos a seguir ampliando porque cada vez estamos más cerca del Mundial y es interesante conocer con tanto detalle la historia y con toda tu sabiduría. No, por favor. Muchas gracias por venir, te esperamos la semana próxima. Por favor, aquí estaré. Muchas gracias a ustedes.